Amigos de EWTN Noticias, un gusto y una bendición como siempre estar con ustedes, esta vez desde los estudios de Lima, Perú, aquí donde está la sede de ASI Prensa. Esta semana el Papa Francisco ha retomado las audiencias generales, ¿no? Y ha destacado un tema importante, como ustedes han escuchado en nuestro programa, en el noticiero, diciendo que los católicos tenemos que aceptar y anunciar el Evangelio tal cual es, sin caprichos. ¿Y esto qué cosa significa, hermanos? Significa que para llamarse católico, nosotros tenemos que entender que tenemos que asegurarnos que pertenecemos a la Santa Madre Iglesia, porque Jesucristo estableció la Iglesia como el camino de salvación. Entonces, ser católico no es como ser miembro de un club, ¿no? Y ser católico no es como ser miembro de una institución donde yo puedo escoger las cosas que me gustan y separar las cosas que no me gustan. No es un servicio de todo lo que puedes comer de buffet, ¿no? Donde yo paso con mi plato y me sirvo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta, y me sirvo una gran cantidad de lo que me gusta y ni toco lo que no me gusta, ¿no? El Evangelio se vive completo, dice el Papa Francisco. El Evangelio se vive tal como es, tal como está, ¿no? Sin arrancar las páginas incómodas. Y ciertamente esto es algo que es particularmente importante ahora que nosotros vemos tantas divisiones y tensiones en la iglesia. Las divisiones y tensiones en la iglesia no son una cosa nueva, pero en momentos como este en la historia muchas veces se agudizan. Cuando uno ve la historia de la Iglesia Católica, se va a encontrar con varios de estos episodios repetidos, es decir, donde básicamente nosotros vemos una constante sucesión de conflictos que incluso se han acercado al cisma. Y esto puede producir demasiado desconcierto, mucho desconcierto, y lo sé, hermanos, porque recibo correos electrónicos, recibo preguntas en las redes sociales y en todas ellas encuentro este problema constantemente, ¿no? De gente que están con el corazón dolido, escandalizados, y hay una forma de hacerlo, y lo dice el Papa Francisco: sigue el Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia tal como son y anúncialas tal como son. Entonces, no te preocupes de las interpretaciones que hacen aquellos que reclaman tener alguna profecía o alguna revelación. Estas personas no hablan por la iglesia. Y claro, algunos dirán, pero Alejandro, en el pasado hubo estos santos que la gente los desconoció, incluso las autoridades eclesiásticas las desconocieron, pero después resultaron siendo aprobados por la iglesia. Por supuesto, pero nunca fueron doctrina de la iglesia hasta que no fueron aprobados por la iglesia. Entonces, y estos santos y estos místicos, muchos de ellos eran santos y místicos que tuvieron que ser examinados por la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían coetáneos, o sea, contemporáneos, que eran una farsa o humana de alguien que estaba mal de la cabeza y se creía un místico, o demoníaca simplemente, ¿no? Me gusta repetir este ejemplo. Cuando la Santísima Virgen de Lourdes se le aparece a Bernardin Soubirous, en Francia habían 1000 otras apariciones falsas que decían que se les había aparecido la Virgen. Entonces, ¿cómo sabemos que esa es la verdadera? Porque la Iglesia se pronunció, pero tomó tiempo. ¿Por qué la gente se escandaliza? Oye, la Inquisición revisó el libro de Santa Teresa de Jesús. No estoy hablando de Santa Teresita de Lisieux, sino la gran Teresa de Ávila, ¿no? Y lo mismo pasó con su contemporáneo San Juan de la Cruz. Y no es porque era la Inquisición, que era en ese entonces la Inquisición religiosa, no la que ustedes escuchan que torturaba a la gente. No,
y que está dirigida por los dominicos, por su formación intelectual en esa época, es porque había muchos místicos locos o endemoniados literalmente que hablaban de estas experiencias místicas. Entonces, solamente cuando esos textos fueron revisados y aprobados, ahora forman parte de la riqueza de la teología católica y de la espiritualidad católica. Entonces, una vez más, hermanos, no nos dejemos llamar, no nos dejemos atraer por doctrinas llamativas o extrañas. El Papa tiene razón cuando nos dice, sigue y vive el Evangelio tal como es, las enseñanzas de la Iglesia tal como son. Sigue participando en tu vida cristiana, sigue encomendándote a través de la oración, sigue cumpliendo con obras de misericordia, atendiendo a los más necesitados, y ese es el camino justo y seguro en medio de tantas confusiones. Como siempre, te dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias.